10 objetivos de traspaso para los Lakers después de haberse hecho con Luka Doncic. Evidentemente, el equipo queda desequilibrado, necesitan movimientos y hay dos objetivos claros. Por un lado, una necesidad extrema como es la de añadir algo en el puesto de pívot, pero no cualquier cosa, es que necesitan mejorar mucho en el puesto de pívot. Y luego, por otro lado, necesitan un defensor perimetral que poner al lado de Luka Doncic y de LeBron James. Si ya había necesidad de añadir otro pívot, si había necesidad de mejorar la rotación interior, imaginad ahora que ya no está Anthony Davis. Es que de hecho ahora mismo los Lakers solo tienen a Jackson Hayes y luego a Jarred Vanderbilt como interiores, porque Maxi Kleber, que llega desde Dallas, está lesionado y Christian Wood también lo está. Vale, bueno, sí, tienes a Christian Coloco. Pero bueno, en fin, que los Lakers no tienen nada por dentro, que necesitan sí o sí moverse. Esto es algo que necesitan conseguir esta semana, aunque sea para no dar una imagen lamentable en lo que queda de temporada. Evidentemente, luego Luka, Austin Reeves y LeBron James no es una fórmula sostenible al medio plazo como titulares. Necesitas meter un defensor entre Luka y LeBron. Sabemos que lo ideal es meter un perfil de alero 3&D. Y entiendo que el que ahora pasa a ser indiscutible como titular es Dorian Finney-Smith. Entiendo que además, con la relación que tiene con Luka Doncic, que Luka siempre le ha señalado como uno de sus favoritos en Dallas, el alero tiene que entrar ya sí o sí para que puedan defender un poquito. Y luego el caso de Austin Reeves, evidentemente es uno de los jugadores predilectos de la afición de Lakers, tiene un contrato que es una de las mayores gangas de toda la NBA. Y luego hay otro aspecto interesante. Y es que aunque este año ha estado funcionando de base, le quitó el puesto a D'Angelo Russell, el rol ideal de Austin Reeves es el de sexto hombre. Así es como más vas a controlar la defensa de tu equipo para que no la ataquen desde el minuto 1 y más va a poder Reeves explotar sus habilidades ofensivas contra las segundas unidades del rival cuando empiecen las rotaciones y también salgan los mejores defensores del equipo contrincante. Por lo tanto, esto sería muy interesante, lo de poder tener a Reeves como sexto hombre y así tener siempre una capacidad anotadora y de generación brutal rotando a Luka, LeBron y Reeves, y obviamente también entramos coincidiendo los tres en cancha, pero tienes que poner dos muy buenos defensores a su lado. El caso es que esto es un lujo, es decir, tener a Austin Reeves como sexto hombre es un lujo que quizás los Lakers no se pueden permitir en este momento, pero entiendo que tampoco tienen prisa, es decir, no van a malvender a Austin Reeves por conseguir el primer pívot que se cruce en su camino. También ha salido que está confirmado que LeBron James se va a quedar en los Lakers, no va a salir traspasado y eso que los Warriors han vuelto a llamar. Aunque bueno, Golden State, por lo que están diciendo los insiders, ha llamado a prácticamente todos los jugadores All-NBA de la NBA para saber si están disponibles de cara a un potencial traspaso, incluido Paul George, al que ya intentaron conseguir este pasado verano. Lo dicho, los Lakers, ¿qué pueden mover? Bueno, pues Maxi Kleber, uno de los salarios que llegaba desde Dallas Mavericks, no puede ser agregado y está lesionado, así que entiendo que Kleber se va a quedar en el equipo y vamos a ver si cuando vuelva puede ofrecer algo. Yo creo que ya para segundo pívot no está, pero bueno, para ofrecer una carta de rotación en el 3-4 y un interior que puede defender, aunque ha perdido capacidad física, capacidad de moverse, de agilidad, en general velocidad de pies, es interesante por ser un interior que te abre la cancha. Eso sí, esta temporada ha estado tirando muy mal y es un jugador al que en Dallas yo creo que ya venían señalando desde los pasados playoffs como diciendo, oye, quizás toca mover el salario de Maxi Kleber y buscar una mejora. Viene con Luka de la mano, es uno de sus amigos, es una de sus personas más llegadas y de confianza en el vestuario, así que Luka cuenta con Maxi Kleber y Finney-Smith. Si Kleber vuelve, lo dicho, pues hombre, puede aportar, puede ayudar y sobre todo que Lakers no puede agregar su salario, así que todo lo que puedan sacar de él fantástico y si no luego en verano un expiring que podrán mover para mejorar la plantilla. Luego Gabe Vincent, que es el base de la segunda unidad, pero que si consigues hacerte con un escolta o con un alero titular, pues oye, puedes mandar a Austin Reeves al banquillo y tienes ahí tu base de la segunda unidad. Por lo tanto, Vincent, aunque está jugando algo mejor en las últimas semanas, evidentemente, como lleva siendo desde la pasada temporada, es un jugador disponible para traspaso y que los Lakers seguro están mirando para poder mover. Pero bueno, con el tamaño que tiene, ofrece una buena defensa y ha mejorado su acierto exterior. Pero lo dicho, en la situación que están los Lakers, es más que transferible. Luego Hachimura, que evidentemente es un jugador importante. Entiendo que ahora ya sí, Redick le va a dar el paso
a la segunda unidad y que ahí debería seguir siendo un jugador importante. De hecho, hemos visto mucho a los Lakers esta temporada usando el small ball. Si consiguen un pívot titular y ahora teniendo a Jarred Vanderbilt, pues bueno, tienen opciones para poner a LeBron, a Finney Smith, a Hachimura en el 4, rotar con los 3 entre el 3-4 y que el pívot titular que consigan sea el que adquieran esta semana del cierre de mercado y que el pívot suplente sea Jarred Vanderbilt, pero evidentemente Hachimura, por el salario que tiene, por la buena temporada que está realizando y por ser un jugador interesante, puede ser atractivo para muchos equipos. Luego tienen el contrato de Jarred Vanderbilt, que honestamente, por lo que he estado leyendo, no tiene ningún valor, así que yo intentaría quedarme a este jugador, ponerle como pívot suplente, usarle también en el 4, es decir, para dar defensa al equipo, que lo van a necesitar sí o sí, y ver si luego con Luka Doncic en cancha, pues pueden incluso sacar algo de provecho en que Luka y Vanderbilt jueguen el pick and roll. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, puestos a probar, o que ataque por línea de fondo y que si juegan Luka y LeBron el pick and roll, que Vanderbilt corte para que LeBron pueda o finalizar él o darle el pase al corte de bando. Lo dicho, Vanderbilt no tiene valor, pero sí que tiene valor la primera ronda de Lakers de 2031. También tienen la primera ronda de 2027, que aunque está enviado a Utah, está protegida al top 4. Y claro, podremos pensar, bueno, ahora que está Luka Doncic, las rondas de Lakers valen menos. Realmente Luka Doncic tiene contrato hasta 2026 y aunque debería quedarse en los Lakers hacen esta operación para tener a Luka todos los años que puedan en el equipo. También pueden jugar con la incertidumbre de, oye, nosotros no tenemos a Luka renovado, tenemos ahí una primera ronda que hemos enviado a Utah protegida al top 4, si te levanto la protección puede ser interesante. Lo mismo ahí, ya no está LeBron James, Luka Doncic sí que está y el equipo es malo y la ronda no está mal. Pueden jugar, creo, con ese factor de incertidumbre y evidentemente los derechos de intercambio para 2026, 2028 y 2030 de sus primeras rondas. Así que los Lakers tienen activos para mover, además de la segunda ronda suya del equipo de este año. Pero bueno, ese es un activo más secundario. Lo dicho, os voy a dar 10 nombres. Me ha costado mucho más sacar los perimetrales que los interiores. Los pivots son bastante claros cuáles son los nombres que hay en el mercado, cuáles encajan mejor y peor. Con el tema de los perimetrales es más complicado porque, claro, necesitas a alguien que sea lo suficientemente bueno como para sentar a Austin Reeves y que te merezca la pena, o incluso alguien lo suficientemente bueno como para que te merezca la pena traspasar a Rui Hachimura. Es decir, no es tan sencillo. De hecho, he sacado pocos nombres de perimetrales y muchos de interiores. Sí que os tengo que decir que aquí paso olímpicamente de los Nikola Vucevic, Clint Capela o John Collins. Vucevic muy sencillo porque no trae defensa y es lo que necesitan. Capela es un jugador que hace unos años hubiese encajado muy bien, pero ha perdido capacidad atlética y creo que a los Lakers les interesa buscar un pívot que pueda tener recorrido junto a Luka Doncic, es decir, que sea un jugador que vaya más allá de LeBron James, dure lo que dure LeBron en la NBA, que no tenemos ni puñetera idea del tiempo que se va a quedar ahora que los Lakers se han hecho con Luka Doncic. John Collins tampoco le añado simplemente porque, aunque es un pívot que me gusta, que es versátil, que te da capacidad anotadora, de nuevo no es el perfil de pívot defensivo que necesitan los Lakers. Miles Turner sería una opción muy interesante que te permitiría además equilibrar el equipo, es decir, que Luka como tu base sea uno de los mejor pagados del equipo, LeBron como tu alero y segundo base sea el segundo mejor pagado del equipo y que luego el tercer jugador mejor pagado del equipo sea Miles Turner como referencia interior, que es cierto que no es el pívot que más juega por encima del aro, es decir, el perfil que más le gusta a Luka Doncic, pero te va a dar espacio con su lanzamiento exterior, que ahí es muy fiable, y una capacidad defensiva muy importante. Lo dicho, no me parece el pívot ideal, pero es que de todas las opciones que hay en el mercado, ninguna es la ideal para los Lakers. Entonces a Miles Turner no le meto, sobre todo porque los Lakers tendrían que encontrar porque ellos no tienen ningún pívot interesante para ofrecer. Indiana me cuesta ver que vayan a mover a Miles Turner, pero si lo hacen, tienen que recibir sí o sí un pívot en ese acuerdo. Por lo tanto, tendría que ser un traspaso a 3 bandas en el que los Lakers envíen activos a otro equipo, por ejemplo, Toronto Raptors, que Toronto Raptors envíe a Jacob Poeltl a Indiana y que Miles Turner llegue a los Lakers. ¿Es una locura? No. ¿Debemos descartarlo? Tampoco. De hecho, me parece algo que tiene bastante sentido. Pero lo dicho, por seguir dando nombres, os voy a dar el de Nick
Claxton, un jugador con un salario top, esta temporada sí que es cierto que es más alto, pero luego va bajando, y que quitando el problema del rebote defensivo, que es el gran agujero que tiene este jugador para ser un pivot, porque es un jugador que va al 5, es cierto que es algo bajito para su posición, pero es un tipo que en defensa va muy, pero que muy bien, y además también te da esta capacidad de juego por encima del aro. ¿Qué ocurre con Claxton? Que es un jugador que necesita talento a su alrededor para brillar. Este año los Nets no tienen y le está costando más producir, pero con Luka y LeBron al lado lo haría muy, pero que muy bien. Lo dicho, el único problema, la única pega de Claxton, porque por salario, por edad y por perfil es extraordinario, es que es un jugador que en rebote defensivo es bastante flojo. La segunda opción también de Brooklyn Nets, Day'Ron Sharpe. En este caso sería más bien para conseguir un pivot suplente, es decir, si los Lakers, por lo que sea, no consiguen ningún acuerdo que les convenza, no hay ningún traspaso que realmente les motive, bueno, pueden ejecutar este de Day'Ron Sharpe y traer otro pivot para la rotación, tratar de invertir en un pivot joven, meterle de inicio y ver, oye, cómo funciona. Seguro que les sale barato, termina el contrato y la renovación no sería cara. Pero hombre, no sé si estás para ponerte a hacer experimentos, pero si cierras un traspaso con Brooklyn Nets en el que te traes a Cam Johnson, que ya sé que cada vez que le repito me decís, oye, solo metes a Cam Johnson, si metiesen, por ejemplo, en un acuerdo a Cam Johnson, ellos envían a Rui Hachimura, y algo más tienen que enviar los Lakers, por supuesto, podrían venir de vuelta Cam Johnson para mejorar mucho la rotación de entre Luka y LeBron que hay en el equipo, entre lo que pones en medio de estos dos jugadores, contando por supuesto lo que hay en el 3-4 también, y añadir a Day'Ron Sharpe como pivot de rotación. Lo dicho, sobre todo una opción buena para el banco. Robert Williams es otro que es ideal por su perfil. ¿Qué ocurre? Ha perdido atletismo, pero es cierto que sería bastante fácil adquirir a este jugador sin perder demasiado en la rotación. Aunque evidentemente cada vez que te vayas a por un jugador de alrededor de 10 millones, eso significa que Gabe Vincent tiene que entrar. Si entra Gabe Vincent, pierdes al base de banquillo, por lo tanto Reeves tiene que pasar a la segunda unidad. Y si metes a Robert Williams de inicio, eso significa que tienes a Jackson Hayes de 5 suplente, por lo tanto Jarred Vanderbilt es el 4 suplente, por lo tanto Hachimura el 3 suplente y el 2 suplente Dalton Canet. Pero claro, no tienes 2 titulares, entonces es un poco situación compleja. ¿Qué vas a hacer? Mantener a Reeves de titular porque no te queda otra, y cuando Luka descanse que Reeves se ponga al 1, en fin. No es sencillo, ¿de acuerdo? No es sencillo para Lakers, pero evidentemente Robert Williams, incluso habiendo perdido atletismo, es un jugador que encaja 100% en el perfil que buscan los Lakers. El único problema que le veo es que quizás Robert Williams esté ya más para ser un pivot de banquillo en un contender y aprovechar un alto impacto en pocos minutos, que para ser un jugador que vaya a ser la referencia titular interior de un equipo como lo sería en este caso en los Lakers. El siguiente, uno de los más mencionados cada vez que se habla de Los Ángeles Lakers, por supuesto, como es Jonas Valanciunas, de las opciones más baratas, pero también de los más, o el más viejo de toda la lista. Y por supuesto, no es el perfil que necesita Luka Doncic. Esto es muy, pero que muy importante. El siguiente caso es uno que no esperaba añadir yo a esta lista, pero se trata de Mitchell Robinson, el pívot de los New York Knicks. Y es que Kevin O'Connor dice que los Lakers están interesados. Por perfil es muy interesante, es cierto que es ese tipo de 5 atlético corredor que necesita Luka para estar en un ritmo alto, poner el bloqueo y según está saliendo tirarle ya el alley-oop y que la hunda, pero es un jugador que viene de muchos meses, prácticamente un año, lesionado y que de hecho ha tenido el mismo problema que ha tenido prácticamente un año alejado fuera de las canchas a Jarred Vanderbilt. Entonces, las dudas están muy claras por dónde vienen, pero también a nivel salarial no sería complicado adquirirlo. Lo que no sé es qué le puedes enviar a los Knicks que les convenza. Entiendo que te pedirían a Jarred Vanderbilt y más cosas, pero no sé, ¿van a cambiar a Mitchell Robinson por Jarred Vanderbilt? No le vería mucho sentido. De hecho, se supone que ellos quieren mantener a Robinson para probar esas alineaciones de 2 interiores con Towns y con Mitch. El penúltimo pívot, el más soñado por el aficionado de Los Ángeles Lakers, como es Walker Kessler, el joven pívot de Utah Jazz, que es el ideal por defensa y por protección de aro, esa que has perdido y que vas a echar tanto en falta sin la presencia de Anthony Davis. Es cierto que no es el ideal para que Luka explote sus habilidades en ataque, pero le va a poner muy buenos bloqueos. Las continuaciones, pues hombre, puede finalizar por supuesto por encima del aro, pero no es un Lively, no es un Gafford. Pero es el mejor pivot porque puedes negociar con Utah sabiendo que tienes
esa protección de la primera ronda de 2027, que la puedes eliminar, que puedes añadir otra primera ronda e incluso enviarle un swap al equipo para intentar cargar todavía ese traspaso. Y luego, si Luka renueva y el equipo funciona, son rondas que no van a ser altas. Por lo tanto, el jugar con esa baza. Sabemos que Utah, cada vez que Lakers llama preguntando por Kessler, el precio es muy alto. Pero sería muy, pero que muy interesante porque te permitiría mejorar una barbaridad el puesto de pívot sin comprometer ninguna otra pieza de la rotación. Es decir, podrías entregar a Christian Wood y cierras el traspaso sin dar a Jarred Vanderbilt, sin dar a Gabe Vincent, sin dar a Rui Hachimura, y luego puedes utilizar a estos jugadores para otro movimiento, para buscar ese escolta titular que te falta. Y el último pívot que meto en la lista es Jakob Poeltl de Toronto Raptors. Debo decir que no me convence ni por salario ni por perfil, pero evidentemente es uno de los que está en la lista y bueno, se puede cuadrar, seguramente haría falta un tercer equipo, pero también le meto en la lista precisamente por relacionarle con uno de los exteriores que más sentido tiene ahora en los Lakers y que podrían intentar conseguir un movimiento para cerrar a los dos. Realmente ahí sería al revés, cerrar un movimiento para conseguir a los dos jugadores. De perimetrales, os he metido, lo dicho, 3 nombres. El primero, el que menciono siempre, Cam Johnson. Un jugador que, si bien es cierto, los Lakers necesitan un especialista defensor, también necesitan tiradores en la plantilla y tienen a Finney Smith. Por lo tanto, si pudieses hacerte con Cam Johnson en un traspaso en el que entregues a Rui Hachimura y valor en rondas del draft, luego pondrías mandar a Reeves al banquillo, evidentemente tendrías que conseguir un pívot sí o sí. Oye, lo mismo puedes hacerte con Day'Ron Sharpe, tu puesto de pívot va a ser el peor de la NBA, pero el resto del equipo estaría muy, pero que muy bien. Porque tendrías a Reeves de sexto hombre, puedes seguir desarrollando a Canet desde el banquillo y tendrías un quinteto en el que tendrías 2 estrellas, Luka y LeBron como grandes generadores, con 2 aleros como Finney Smith y Cam Johnson, uno mejor en defensa y el otro letal como tirador. Por lo tanto, realmente lo único que te haría falta sería añadir un pívot y mejorar verdaderamente la rotación, pues añadir veteranos o lo que hiciese falta en verano para tener un verdadero equipazo de anillo. Lo dicho, había que meter a Cam Johnson y el siguiente que meto es uno de los más mencionados en las últimas semanas para cualquier traspaso, como es Bruce Brown, y que precisamente se relaciona con Jakob Poeltl. ¿Sería fácil para los Lakers cerrar un traspaso con los dos? No, necesitarían un tercer equipo, habría que ver cómo se cierra la operación, pero evidentemente si los Lakers, obviamente si el precio es exagerado no les merece la pena, pero si consiguen cerrar un acuerdo en el que vengan Poeltl y Bruce Brown, habrían conseguido tapar a corto plazo sus más evidentes necesidades, meter una escolta de más energía y de poder defensivo como Bruce Brown al lado de Luka, aunque tampoco me parece por tamaño el jugador ideal. Podría encargarse de defender al base rival cuando Luka tenga enfrente un emparejamiento verdaderamente exigente, y luego Jakob Poeltl para ser el 5 del equipo. Lo dicho, no es la opción que más me agrada, pero en un movimiento los Lakers podrían solucionar sus problemas. Y luego la tercera opción que traigo es DeAndre Hunter, un jugador que nos ofrece dudas por sus lesiones, pero que creo que por perfil se adapta mucho mejor a lo que necesitan los Lakers al lado de LeBron y Luka que lo que hace Rui Hachimura. Y de nuevo podrías poner tanto a DeAndre Hunter como a Finney Smith en el quinteto titular. De nuevo te faltaría el pivot, pero es que no es sencillo. A Marcus Smart no le meto porque está todo el día lesionado y parece ya que como jugador se ha gastado mucho. Y gente como Caleb Martin, pues no me convence. Habría que ver si Filadelfia le movería, pero es que lo dicho, los Lakers necesitan meter un perimetral importante porque si no mantienes a Austin Reeves de inicio, aunque te vayan a freír en defensa. Bien, os traigo algunas propuestas de traspaso para ver qué os parecen. La primera de ellas, traspaso por Walker Kessler, el que ya os mencionaba, en el que los Lakers entregan a Christian Wood, levantan la protección del pick del draft de 2027, entregan la primera ronda de 2028 como un swap y entregan desprotegida la primera ronda de 2031. Este es el traspaso ideal para los Lakers porque traes un pivot joven, barato para la próxima temporada, luego te tocará renovarle, pero esa ventanita que te da es muy valiosa y porque es la mayor urgencia de los Lakers, meter un pivot defensivo, y Kessler lo es. Por lo tanto sería una opción muy interesante e incluso, oye, si tienes a Finney Smith en el 4 y a Kessler en el 5, vas a tener muy buen nivel defensivo y Finney Smith
te abre la cancha, por lo que entiendo que esta es una prioridad para los Lakers, aunque no es sencillo dar salida a Kessler de Utah. El segundo traspaso sería, como os decía, para hacerse con Bruce Brown y Jacob Poeltl. Debo decir que no me convence la operación. Yo aquí os he hecho un dibujo de cómo sería, pero haría falta un tercer equipo para darle sentido. Pero ya os digo, no me termina de cerrar porque creo que pueden intentar hacerse con Bruce Brown en verano, después de haber firmado un gran contrato, y si finalmente no termina saliendo o termina saliendo a un equipo pero se marcha en verano, los Lakers deberían intentar tentar a Bruce Brown en la próxima agencia libre. Y Jacob Poeltl no me convence. De hecho, casi me gusta más la idea de enviar a Hachimura a Toronto, que Toronto envíe a Jacob Poeltl a Indiana y que Indiana te envíe a Miles Turner a los Lakers. Sí, entiendo que los Lakers tendrían que enviar también compensación a Indiana, pero me parece la otra opción más interesante, o Kessler o Miles Turner. Y por último, un traspaso en el que te haces con Nick Claxton más un defensor titular. Lo dicho, Nick Claxton me gusta como opción porque tiene un salario muy bajo y aunque es cierto que a nivel reboteador se queda un poco corto por el salario que tiene y por el perfil, es una de las mejores opciones para Los Ángeles Lakers, y Miles Turner tampoco es que sea un reboteador defensivo espectacular. En este traspaso, además de hacerse con Nick Claxton, podrían meter a Jalen Wilson en la operación, algo que me parece muy interesante porque te daría una opción muy barata por la que invertir en el puesto de escolta titular, lo que te permitiría al mismo tiempo mandar a Austin Reeves al banquillo, y como estás entregando a Gabe Vincent, pues tendrías ese manejador en la segunda unidad. ¿Es Jalen Wilson una barbaridad de jugador? No, pero yo creo que es una pieza interesante y barata. Me parece quizás una apuesta un poco rara, pero oye, viendo que hemos visto a JJ Redick invertir primero en Cam Reddish y luego en Max Christie, no me parecería una locura invertir en Jalen Wilson, un jugador que diría su mayor carencia ahora mismo es el lanzamiento de 3, pero si los Lakers le traen y le intentan primero enfocar al trabajo defensivo y a que dé energía, pues oye, puede no estar mal. No me parece la mejor opción, sería un parche hasta que en verano consigas mejores cosas, pero es que esta es la realidad que tienen Los Ángeles Lakers. Les queda un equipo desequilibrado después del traspaso de Luka Doncic, y si ya tenían carencias antes del movimiento, pues imaginad ahora, siguen teniendo muchos agujeros y una plantilla todavía más desequilibrada que necesita más defensa, más juego interior, y por lo menos, pues hombre, ya no tiene el problema de la generación que sí que tenía hasta ahora. Pero se soluciona el problema del playmaking, se agranda el del juego interior y se agranda el de la defensa, el de la capacidad atlética, el de la potencia en general que tiene el equipo de los Lakers. Lo dicho, no es sencillo, seguro que veremos algo y probablemente sea un traspaso más creativo. Yo al final aquí solo he presentado formas de 2 traspasos, salvo la idea esta de los Lakers, Toronto e Indiana para llevar a Miles Turner a Hollywood.